Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Jovellanos. Indudablemente Jovellanos es uno de los grandes pensadores ilustrados españoles. Murió en 1811 y su vida transcurrió también a través del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue literato, fue filósofo, fue estadista, fue ensayista y dejó una serie de obras que pusieron las bases del pensamiento también, pues no solamente ilustrado, sino también liberal. A partir de ahora comentaré pues unas pocas frases seleccionadas de este gran literato y pensador jurista que fue Jovellanos. La primera frase hace alusión pues a la importancia del derecho, de la justicia. No en vano él mismo fue juez, y dice lo siguiente: el estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría. En efecto, él siempre estuvo en contra de cualquier tipo de guerra, y eso que, como él conocía muy bien, por su faceta de historiador, pues es que a lo largo de los tiempos habían surgido numerosas guerras, numerosos conflictos de tipo civil, de tipo social, de tipo religioso, etcétera, y por lo tanto él está en la línea del liberalismo clásico, liberalismo, por ejemplo, de John Locke, el liberalismo también en general del justnaturalismo, de los derechos naturales, etcétera. Y en ese sentido, pues él pretende que hay una sociedad cada vez más culta, cada vez más formada, y en la que predomine la cooperación y la colaboración entre todos. Y así lo manifiesta en algunas de sus frases más conocidas. Por otra parte, también tiene frases que se pueden considerar como de sentido común, y que también son la muestra de su acertado juicio sobre la realidad, sobre el ser humano, sobre el carácter de las personas, etc. Como por ejemplo esta frase: perezcan de necesidad y de miseria los que, habiendo disipado la herencia de sus padres, o no sabiendo sacudir su desidia, quieren todavía mantener el esplendor rodeados por todas partes de la miseria. En efecto, podemos decir que una adecuada estructuración de la vida, una adecuada actitud, diríamos, prudente en cuanto al gasto económico de las familias, de las personas, es algo fundamental si se quiere mantener la prosperidad de cada persona y de cada país y de cada familia, podríamos decir. Por lo tanto, el buen orden, diríamos, también una actitud comedida en el gasto, el ahorro, pues también son actitudes positivas ante la propia realidad de la vida, y por lo tanto diríamos que eso lo pone, diríamos, sobre la mesa el mismo Jovellanos con esta frase. Otra oración o frase también muy sugerente de Jovellanos es la siguiente: si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, desdichado de aquel que no es capaz de derramarlas. En efecto, con esta frase lo que Jovellanos quiere destacar es que, en efecto, la capacidad de sentir, la capacidad de emocionarnos, la capacidad de tener sentimientos es algo propio de los seres humanos, algo que nos diferencia de los animales, que no tienen la capacidad, diríamos, de llorar en principio, al menos como los seres humanos, y en ese sentido eso hay que ponerlo de relieve, y es una característica humana, la capacidad de sentir de una forma quizás más profunda, de emocionarse y de expresarlo a través de la alegría, de las lágrimas, etc. Por otra parte, también el propio Jovellanos pues realmente expresa también distintos planteamientos en todos los órdenes de la vida, y una de las frases a este respecto que se puede citar de Jovellanos es la siguiente: este pueblo, España, necesita diversiones pero no espectáculos. En ese sentido, diversiones sanas, diversiones que ayuden a las personas a satisfacer sus deseos de entretenerse, pero entretenimientos que sean dignos, entretenimientos que sean adecuados y apropiados para las personas. Por otra parte, en relación también con la falta de tiempo en la vida, tiene frases el propio Jovellanos que nos hacen pensar,
como por ejemplo la siguiente: solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. En este sentido, él siempre fue, Jovellanos, una persona que como juez, como estadista, como político, como escritor y como filósofo, pues aprovechó muy bien el tiempo, y realmente incluso en sus viajes siempre pues estaba anotando cuestiones que luego podían servir para el desarrollo de libros o de artículos o de escritos de todo tipo, y en ese sentido pues él es un ejemplo, él mismo, de esta frase, ya que pues era una persona erudita, laboriosa, que aprovechaba magníficamente el tiempo, no desperdiciaba ni un átomo de tiempo. Y en ese sentido, pues él insistía en la importancia de saber aprovechar el tiempo que tenemos, que es finito, que no es eterno. En este orden de cosas, pues diríamos que estaría en la línea, en cierta medida, de los planteamientos de Séneca, cuando habla de que la persona que derrocha el tiempo a manos llenas se queda sin tiempo suficiente para hacer lo que quiere. Y en ese sentido, pues la interpretación de Jovellanos es similar en ciertos aspectos a la de Séneca y a la de otros pensadores antiguos. De hecho, lo dice más claramente en otra frase, en la que expresa que para el hombre laborioso, dice: el tiempo es elástico y da para todo, solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Por lo tanto, es una crítica también a la holgazanería, a la vagancia, a la inacción, a la inactividad, como algo en sí mismo negativo, lo que no quiere decir que el mismo Jovellanos no aprecie el valor del disfrute de la naturaleza, de la contemplación de la belleza, de la naturaleza, de la realidad, etcétera. Pero, por supuesto, eso también supone un aprovechamiento del tiempo, y hay que saber hacerlo de la forma más apropiada en cada caso. Por supuesto, Jovellanos reconoce que las personas tienen gustos diversos, actitudes diversas ante la vida, pero siempre hay un punto en común, que es el aprovechamiento del tiempo del que disponemos. Por supuesto, partiendo de la base de que hay que descansar lo suficiente, dormir lo suficiente, etcétera. Pero aún así, ese tiempo de sueño también es un tiempo realmente bien aprovechado. En cuanto a la ética de Jovellanos, pues es una ética que insiste en la realización del bien, en, diríamos, ser buenas personas, y realmente así lo expresa en esta frase. Dice: el verdadero honor es el que resulta del ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los propios deberes. La virtud entendida como buen comportamiento, buena conducta, y por supuesto los deberes pues indica que no solamente hay estas obligaciones, también hay derechos. Por lo tanto, diríamos que se parece en cierto sentido a la ética kantiana de la racionalidad, a la ética kantiana deontológica del deber por el deber, en cierta forma, porque aunque no se sabe a ciencia cierta si Jovellanos leyó las obras de Kant, si las leyó, pues debieron influirle, y si no, pues al final llegó a conclusiones en algún sentido pues algo parecidas a las de Kant, por lo menos en relación a la cuestión del deber por el deber. Yo creo que se podría interpretar adecuadamente de esa manera. Aparte que también hay conceptos ya más relativos al concepto del honor, por ejemplo, de Calderón de la Barca o del siglo XVII, hablando de que el honor, el buen nombre, pues es el resultado del ejercicio de la bondad. Diríamos el prestigio de la persona, la valoración de la misma persona por parte de la sociedad o por parte de los otros, está en función del cumplimiento de los deberes, y está en función también de pues una buena conducta. Por otra parte, también él insiste, Jovellanos, en la grandísima importancia de la educación, de la formación en todos los aspectos de un país como era España durante el siglo XVIII, a finales más bien del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y tiene una frase al respecto muy apropiada, en la que dice: ¿qué sería de una nación que en vez de geómetras, astrónomos, arquitectos y mineralogistas no tuviesen sino teólogos y jurisconsultos? Por supuesto, no quiere decir que los teólogos no sean algo necesario, y los jurisconsultos, por supuesto, los hombres de leyes son necesarios, él mismo lo fue, pero también es necesaria la formación en geometría, en astronomía, en arquitectura,
en mineralogía, etcétera. De hecho, cuando Jovellanos creó el instituto que lleva su nombre en Gijón, el Instituto Jovellanos, pues pensaba en ofrecer una formación muy completa tanto en el ámbito de las ciencias, podríamos decir hoy ciencias duras, como en el ámbito de las ciencias sociales o ciencias humanas, y también en el ámbito de la tecnología, de la técnica, también una formación apropiada. Y en ese sentido fue un adelantado a su tiempo, porque hoy en día, por ejemplo, con la formación profesional, esa formación técnica, tecnológica, pues está puesta más en valor y además se considera también muy necesaria, no solamente la formación puramente académica de tipo erudito, de tipo humanístico, de tipo exclusivamente científico, sino también la formación técnica y tecnológica, que también está en relación con la formación científica, por supuesto, de una manera directa. Por otra parte, hay también pues, una afirmación de los valores de la nación española en Jovellanos, y esto se expresa muy claramente en la siguiente frase: sigo la santa y justa causa que sigue mi patria y que todos hemos jurado defender. Por lo tanto, él está a favor de la unidad de España, de la identidad española, de la idiosincrasia de España frente a otras naciones del mundo. Él es consciente, Jovellanos, de que España pues, ha constituido un imperio, el Imperio Español, que es verdad que en el siglo XVIII ya entró en decadencia y también en el siglo XVII, pero que pues extendió, por ejemplo, el español por toda América, y que también pues eso tiene una importancia realmente inmensa en todos los sentidos, en el sentido comercial, en el sentido humanístico, literario, filosófico, sociológico, etcétera. Por tanto, pues él está realmente considerando que la grandeza de España pues conviene reafirmarla y defenderla a toda costa ante cualquier peligro que surja. Por otra parte, también él pues admira el valor de la verdad y tiene una frase que señala esta cuestión, en la que dice: admiro a quien defiende la verdad y se sacrifica por sus ideas, pero no a quienes sacrifican a otros por sus ideas. En este sentido, Jovellanos está huyendo de cualquier tipo de fanatismo, de dogmatismo, de actitud, diríamos, que no afirma lo verdadero, sino que simplemente pues impulsa consignas, impulsa ideas, diríamos, a costa de la vida de determinadas personas. Y esto, por supuesto, no puede ser algo, diríamos, aceptable de ninguna manera. Además, también, como gran escritor que fue, y hombre de letras y además juez, etcétera, pues daba mucha importancia, Jovellanos, a saber escribir bien, saber hablar bien, la oratoria, la retórica, también la capacidad de escribir de una manera coherente, culta, correcta, etcétera. Y tiene una frase que insiste en estas cuestiones, en la que dice: el buen gusto, la buena y sana crítica, el exacto y preciso estilo de hablar y escribir, el discernimiento de las doctrinas y opiniones, el amor a los buenos libros y el hastío y horror a los malos, penden casi del todo de este estudio, las humanidades, preliminar, base y fundamento de todos los demás. Es un elogio tremendo, inmenso, a las humanidades, a la filosofía, a las lenguas clásicas como el latín, el griego, y en general pues a la formación humanística, historia también, sociología, literatura, etcétera, porque son la base de todos los demás estudios e investigaciones, incluso de las investigaciones de la ciencia, porque si un científico no escribe correctamente, no entiende correctamente, pues tampoco puede ser un buen científico. Por lo tanto, diríamos que la capacidad de hablar correctamente y exactamente, de escribir, etcétera, el entendimiento de distintas doctrinas más o menos complejas, es algo esencial y fundamental para poder dedicarse pues, al conocimiento, a la ciencia, también por supuesto a las humanidades, etcétera. Por lo tanto, es una base que hay que conseguir a través de la instrucción, de la formación ya desde los primeros años de educación, en la enseñanza, por ejemplo, infantil, luego en la enseñanza primaria, podríamos decir hoy en día, y también en la enseñanza secundaria y en la universitaria o en la propia de la formación profesional también, por supuesto. En ese sentido, pues
También él insiste en esta importancia de lo que se estudia, de lo que se aprende. Por ejemplo, hay una frase que expresa esto bastante bien por parte de Jovellanos, o muy bien, podríamos decir, que es la siguiente: sabiendo y entendiendo bien las materias en que escribe, está seguro de que escribirá bien, siempre que no se empeñe en escribir mejor. Efectivamente, la lectura, el estudio de materias, pues facilita que haya pues una mejor capacidad para escribir bien, correctamente, de una manera adecuada. Y en ese sentido, pues eso hay que tenerlo siempre presente. En relación con otras cuestiones, pues por ejemplo, la relativa a la felicidad, tiene distintas frases. El propio Jovellanos, aquí voy simplemente a comentar una, que es la siguiente: si algo sobre la tierra merece el nombre de felicidad, es aquella interna satisfacción, aquel íntimo sentimiento moral que resulta del empleo de nuestras facultades a la indagación de la verdad y en la práctica de la virtud. Efectivamente, esto es algo como lo que también afirmó Aristóteles hace pues 2300 y pico años, diciendo que la verdadera felicidad estaba en la contemplación del saber, de la naturaleza, etcétera, en el ejercicio de las ciencias teóricas, en definitiva, en el ejercicio del conocimiento. Y eso es lo que viene a decir también, de esta otra manera, el propio Jovellanos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.